Ecuatorianos, les saluda Jorge Moreno Ordóñez. Permítanme exponer mi criterio sobre el paro nacional de la CONAIE, FENOCIN y FEINE, que acaba de finalizar ayer después de 18 días de conmoción nacional. Una pregunta flota en el ambiente. ¿Quién ganó en el paro? Se escuchan muchas respuestas frente a ellas. Unos dicen que nadie ganó, otros que perdieron todos, los banqueros, los comerciantes, las empresas pequeñas, medianas, los pequeños y medianos productores, etc. Creo que hay un poco de todo eso. De mi parte, me refiero concretamente al paro en sí, a los planteamientos formulados, a las acciones realizadas, a los resultados obtenidos y a las perspectivas que tenemos por delante. Empecemos. En primer lugar, creo que todos coincidimos que son justos los 10 puntos de reclamos económicos y sociales planteados por la CONAIE, FENOCIN y FEINE, aunque no estaban todos los grandes problemas que afectan al Ecuador, como la deuda externa, los problemas del desempleo y el agro, las soluciones al ISFA, ISPOL, IOS, al IES, la corrupción y el narcotráfico, las 200 millas del mar territorial, para mencionar solo unos pocos. Los hechos demostraron que tras los 10 puntos del paro hubo una agenda política oculta del infiltrado correato corrupto que era la destitución del presidente de la República mediante el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, para pretender volver a asaltar el gobierno mediante la anticipación de las elecciones presidenciales, que según ellos creen pueden ganarlas para asegurar su impunidad a sus millonarios robos de los dineros públicos, crímenes y ventas de la patria. Tras los 18 días de grave conmoción nacional, destrucción de bienes públicos y privados, pérdidas en la economía nacional, muertos y heridos, quedan dos resultados generales. Primero, el triunfo del pueblo indígena y sus dirigentes de la CONAIE, FENOCIN, FEINE en sus reclamaciones en los 10 puntos, aunque no en el 100% dentro de cada uno de ellos. Y en segundo lugar, el fracaso del correato corrupto y de sus aliados en su intento de destituir constitucionalmente al presidente Lasso en la Asamblea Nacional, dejando como resultado colateral la consolidación constitucional del gobierno para los 3 años que le restan. La finalización del paro fue un alivio para todos, para el pueblo que estaba hastiado de tanto relajo, para los organizadores del paro, CONAIE, FENOCIN, FEINE, cuyas bases reclamaban la finalización del paro, y también para el maltrecho y solitario gobierno que ya no soportaba más sus propias incapacidades y debilidades. La proclamación del paro tuvo como culpable central al gobierno de Lasso y obviamente como responsables de la declaración del paro a los dirigentes de CONAIE, FENOCIN y FEINE. Las causas directas del paro podemos sintetizarlas principalmente en las siguientes. En primer lugar, la crisis profunda del narcoestado fallido que impera en el Ecuador y que no tiene salida, porque sus administradores de los últimos 40 años, rodeados de incapacidad y corrupción, no han podido resolver la grave crisis que afecta al país. Los responsables directos del paro son, a no dudarlo, el fracasado gobierno neoliberal de Lasso-Nebot, surgido del fraude electoral del 2021, que en apenas un año de gobierno ha demostrado que es un fracaso total por las malas políticas neoliberales que pretende implantar en el Ecuador, totalmente ajenas a la atención que el gobierno debió dar de manera oportuna y eficiente al sector indígena y campesino, a los trabajadores y al pueblo en general. Por su parte, la CONAIE, FENOCIN, FEINE, que proclamaron el paro, buscando atención a sus necesidades y justos reclamos. Y por otra parte, hay una responsabilidad directa del correato corrupto
que infiltrado en el paro y buscando aprovecharse de las luchas populares para su repudiable politiquería, buscaban destituir al presidente Lasso para adelantar las elecciones de 2025 a este año, pensando asaltar el gobierno para asegurar su impunidad a sus robos y crímenes, y convertir al Ecuador en otro país infierno, tipo la Venezuela de Maduro. El desarrollo del paro tuvo facetas realmente inesperadas. Tuvo una alta participación del indigenado y campesinado de la sierra y de la Amazonía, no así de la costa. Demostró la gran fuerza organizativa y la combatividad territorial de esos sectores indígenas, aunque también se manifestaron expresiones de autoritarismo y racismo indígena. Contó con el apoyo de algunos sectores urbanos y la oposición de otros con fuertes dosis de racismo, especialmente en Quito. Fue muy visible la ausencia de las organizaciones nacionales y provinciales del sector sindical obrero del Ecuador, salvo algunas contadas excepciones, y evidenciando así una fracturación en la lucha popular y debilidades organizativas. El paro tuvo expresiones muy altas de movilización y combatividad, con fuertes dosis de anarquía y violencia contra la población, propias de las acciones de politiqueros anarquistas infiltrados en las justas luchas reivindicativas del pueblo. Por su parte, el manejo del gobierno neoliberal de Lasso y Nebot fue un desastre. Parecía una vaca loca de fiesta popular o un ciego en medio de una balacera, más perdido que perro en procesión. Así lo demostró en los hechos. Una represión terrible cuando se impedía que los indígenas lleguen a la Casa de la Cultura, para luego ordenar que puedan ingresar y luego nuevamente volver a reprimir. Terminaron luego de un alboroto general en el país, con problemas de destrucciones, de agresiones, de muertos y heridos, etc. Terminaron con la firma de un acta de paz, como si fuera una gran victoria de la batalla de Pichincha del 2022, del siglo presente. La crisis pudo manejarse con inteligencia desde hace un año, o inclusive a los propios inicios del paro. Pero lamentablemente en el gobierno primó una línea política de represión contra los manifestantes, pretendiendo acallar el descontento popular a fuerza de bombas lacrimógenas y garrote, y luego ya de bala. Ese es un hecho evidente, lo cual, frente a esa política de represión contra los manifestantes, evidentemente, esos sectores populares respondieron con violencia y algo más importante y grave, la política de desabastecimiento de la población, que prácticamente estaba dejando sin alimentos a la capital de la República y a otras ciudades del país. Total, muertos y heridos, por aquí y por allá, presos, enjuiciados, destrucción de bienes públicos y privados, pérdidas económicas, represión y zozobra para la población, un verdadero desbarajuste. Obra del gobierno, porque ellos son los principales responsables de garantizar la tranquilidad, la paz, el trabajo en el Ecuador. Capítulo aparte merecen evidentemente las manipulaciones del correato corrupto y sus aliados, dentro y fuera del paro, que deben aclararse, y también en la Asamblea Nacional y otros sectores del Estado ecuatoriano, porque fue evidente que hubo una manipulación que ha orientado toda una protesta a llegar a un momento en crear la figura de la grave conmoción nacional que permita la aplicación del artículo 130 de la Constitución numeral 2 para ir a la destitución del presidente de la República con el propósito de acelerar las elecciones, pensando
que ellos pueden ganar esas elecciones, lo cual yo dudo mucho, porque es un grupo político que ha merecido el repudio de la mayoría de los ecuatorianos. Sin embargo, actuaron por ahí. Y se vio en la Asamblea Nacional, en esa sesión memorable, en donde se realizó la votación en medio de un mercadeo de compra-venta de votos, de manipulaciones electrónicas, una vergüenza, una asamblea que es una vergüenza nacional, un nido de corruptos y ladrones, con excepciones del caso, por cierto, que dio como resultado que no tenían los 92 votos para destituir al presidente Lasso. Y lo cual fue el punto de quiebre del paro, porque una vez que ya no pudieron conseguir la destitución, que había fracasado su pretensión politiquera, evidentemente lo que quedaba era terminar el paro, lo cual así ocurrió en los términos que conocen todos ustedes. En síntesis, el narcoestado fallido y su fracasado gobierno neoliberal, conjuntamente con su fracasada Asamblea Nacional, con la Corte de Justicia, que es otro fracaso total, con el Consejo de Participación Ciudadana, que es otro fracaso, etcétera, todos estos organismos han demostrado una vez más que no sirven para nada bueno, que este narcoestado que está vigente en el Ecuador ha caducado y que debe ser cambiado de urgencia. Por eso una de las conclusiones fundamentales y de fondo en este hecho es el grito permanente que existe en la mayoría de la población ecuatoriana de fuera todos los culpables de la crisis que motivaron el paro de junio con todas sus consecuencias, fuera todos los culpables del caos que vive la República y que debe ser resuelto de manera urgente. ¿Qué queda ahora para el futuro? En primer lugar, evidentemente que debe darse un seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Acta de Paz. ¿Se cumplirán o no se cumplirán? ¿O en 3 meses tendremos nuevas movilizaciones? Eso ya depende de los administradores del Estado. Si bien es cierto que hay un compromiso del gobierno y el Estado, avalado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana de la Iglesia Católica, que hay que recordar que desde la conquista española siempre han formado parte de los detentadores del Estado. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo de paz firmado por los contendientes está por verse si se cumple o no. La crisis del Ecuador sigue. Sigue con el abandono del agro nacional a la cabeza, el desempleo, la inseguridad, la desatención a la salud, a la educación, la falta de ingreso a las universidades, el IES en quiebra, la venta de la soberanía nacional, el narcosicariato, es decir, el narcoestado que prima en el Ecuador, sigue vigente, sigue en crisis, no da soluciones al pueblo, junto con una partidocracia incapaz y corrupta. Todo esto debe llamarnos a pensar que se necesita urgente la formación de un gran frente de unidad nacional que insurja como una fuerza renovadora, fresca, honesta, moderna, que se ponga el Ecuador al hombro y que impulse la convocatoria de una consulta popular de acuerdo al artículo 444 de la Constitución vigente, para ir a convocar una asamblea constituyente que ponga orden en nuestra patria ultrajada, que derogue la constitución nefasta de Montecristi implantada por el Correato corrupto, porque esa es la causa fundamental desde el punto de vista jurídico para todo el caos que vive la República. Que en reemplazo de esa constitución elabore una nueva constitución. No se tiene que volver al pasado, como dicen algunos sectores defensores de este Estado, que lo que quieren es volver a la constitución del 98, que fue la base legal del nefasto feriado bancario. No, señores, hay que hacer una nueva constitución que permita construir una nueva democracia. Una asamblea constituyente
que declare finalizado el periodo de todas estas autoridades corruptas en el gobierno, en la Asamblea, en la Corte de Justicia y otros organismos del Estado que no sirven para nada bueno. Esto es lo que necesitamos. Un gran frente de unidad nacional que vaya hacia la Asamblea, a convocar una Asamblea Constituyente del Pueblo para construir la nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos, que necesitamos y anhelamos la mayoría de ecuatorianos. Compatriotas, que la memoria de los muertos en esta jornada, que las heridas de los agredidos y las angustias de los perjudicados por los actos de violencia irracional desatados por el narcoestado fallido y los infiltrados en las manifestaciones populares, sean un llamamiento a la unidad del pueblo para el trabajo diario, para buscar el bienestar y la prosperidad de la población y de nuestra patria ultrajada. Que estos hechos nos sirvan para tomar conciencia en la necesidad de unirnos en ese gran frente de unidad nacional por la urgente convocatoria a una Asamblea Constituyente del Pueblo para construir una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Que así sea. Viva la unidad y la lucha del pueblo ecuatoriano por una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Muchas gracias.